Bien, muy bien chicos, vamos a iniciar entonces nuestro tema de números decimales. Les recuerdo, por favor, vamos encendiendo las cámaras para que podamos trabajar. Estudiante que tenga problema con su cámara, notificarlo al profesor Mario para que él le dé solución a este problema, ¿sí? Anastasia, yo sé que tú por el momento creo que no tienes cámara, pero bueno, ya, pero eso del internet lo tienen que solucionar, hija. De verdad lo tienen que solucionar porque recuerden que es exigencia del plantel, del colegio, que los chicos deben ingresar con sus cámaras encendidas. Entonces hay que tratar de solucionar eso. Ya. Bien, Aldair Pérez, su cámara. Marcus, cámara. Ariana, cámara. Aldair, cámara. Chicos, sus cámaras para que podamos trabajar. Ya. Bien, vamos a pedirle a Víctor, entonces, como vamos a trabajar con los números decimales, que nos lea lo que está en el recuadro celeste. Víctor, por favor, te escuchamos. Muy bien, Víctor, muy bien, Víctor. Bueno, Víctor, gracias por la lectura. Ahora me dice, construye tus aprendizajes. ¿Qué es la fracción generatriz de un número decimal? Comencemos por entender lo que es el número decimal. Dice, los números decimales pueden expresarse como un número decimal, el cual se obtiene al dividir el numerador entre el denominador de dicha fracción. Es decir, que los números decimales los vamos a obtener de la división entre las fracciones. Ahora, una fracción es un número que está compuesto por dos números enteros. Uno de los números enteros es el numerador y el otro el denominador. Si usted divide el numerador entre el denominador, se va a encontrar con un número decimal. Ese número decimal tiene una parte que es entera, luego tiene la coma decimal y posterior a la coma decimal tenemos lo que se llama parte decimal. Repito, una parte entera del lado izquierdo, la coma, y luego del lado derecho de la coma estaría la parte decimal. Dentro de las fracciones tenemos lo que son la fracción decimal y la fracción ordinaria. La fracción decimal es todo número racional representado por una fracción cuyo denominador sea una potencia de 10. Es decir, que yo puedo tener 3 entre 10 y se lee 3 décimos. Puedo tener 8 entre 100. Ojo, 100 es una potencia de 10, porque 100 es lo mismo que yo diga 10 al cuadrado. Entonces es una potencia de 10, ¿no? Entonces ahí tengo 8 centésimos. Y si tengo 2 entre 1000, pero 1000 es una potencia de 10 porque es 10 al cubo. Entonces yo ahí tengo 12 milésimos. Por otra parte, tenemos lo que es la fracción ordinaria. Es aquella fracción cuyo denominador no es potencia de 10. Es decir, el denominador puede ser cualquier otro número que no sea potencia de 10. Y en el primer caso tenemos 3 entre 8, que sería 3 octavos. 8 entre 13, que son 8 treceavos. 17 entre 300, que es 17 trescientosavos.
Luego tenemos lo que es la descomposición de los números decimales. Los números decimales tienen dos partes separadas por una coma. La parte entera, donde podemos tener las unidades, decenas, centenas, unidad de millares, decena de millares, centena de millares, y así sucesivamente. Y en la parte decimal, que es lo que está del lado izquierdo, perdón, del lado derecho de la coma decimal, tenemos los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, 1000 milésimos y así sucesivamente. Número decimal es aquella expresión decimal que se obtiene al efectuar la división de dos términos de una fracción decimal u ordinaria. Por ejemplo, aquí tengo la división de una fracción decimal. 2 dividido entre 10 sale 0,2. Es decir, 0 enteros. Tengo la coma decimal y 2 décimos. Del otro ejemplo tenemos 2 novenos, es decir, 2 entre 9, que me da 0,22222222222. No, no es que me quede pegado, no. Es que el 2 se repite infinitas veces, chicos. Por eso, en estos números decimales no vamos a conseguir números que son periódicos. Y cuando me refiero a que son periódicos, es que esa parte decimal se repite y se repite y se repite y se repite infinitas veces. Por eso podemos observar que en los dos ejemplos tenemos un ejemplo de un decimal exacto y un ejemplo de un decimal infinito periódico. El decimal es exacto porque tiene un número limitado de cifras decimales. Y el decimal infinito periódico es que tiene infinitas cifras decimales, pero que se repiten, y por eso es que se dice que es periódico. Dentro de estos números periódicos tenemos el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Veamos qué es cada uno de ellos. Se llama así al periódico decimal puro porque la parte decimal está formada por un grupo de cifras que se repiten periódicamente. Este número se origina por una fracción irreductible, A entre B, donde B no tiene ningún factor primo, 2 ni 5. Ejemplos: 4 novenos, la división me queda 0,44444444444444444. O sea que el 4 se repite infinitas veces. El 4 es periódico, porque lo que se repite se le llama periodo. Y para no tener que escribir tantas veces el 4, se escribe una sola vez y sobre él se marca un arco. Este pequeño arco lo que quiere decir es que este 4 se repite infinitas veces. Eso es lo que quiere decir el arco en la parte superior del 4. Otro ejemplo, 25 entre 99 sale a 0,252525. Fíjense que en esta oportunidad se repiten, son dos cifras, el 2 y el 5, 2 y 5, 2 y 5, 2 y 5, 2 y 5. Eso es lo que se repite, es decir, que el periodo es el número 25. Por lo tanto, sobre el número 25 coloco un arco para indicar que el 25 se repite infinitas veces. ¿Por qué se le dice periódico puro? Fíjense que tiene la parte entera que está del lado izquierdo de la coma y del lado derecho de la coma, donde está la parte decimal, enseguida hay un periodo, ¿sí? Del lado derecho de la coma decimal, enseguida está el periodo. Por eso se llama periódico puro.
Ahora, ¿qué pasa con el periódico mixto? Observemos qué pasa. Se llama así porque su parte decimal hay una parte no periódica y otra periódica. ¿Ok? Parte no periódica y otra periódica. Este número se origina por una fracción irreductible A entre B, donde B tiene al menos un factor de 2 o 5 entre factores distintos a estos. Por ejemplo, 11 entre 12. Observe el resultado. 0,91666. Hay que notar que después de la coma decimal automáticamente no está el periodo, porque el periodo es el número 6, es el que se repite infinitas veces, pero antes del 6 está el 91. Este 91 es lo que se conoce como anteperiodo. Y después del 91, donde está el 6, que es el que se repite infinitas veces, ese viene a ser el periodo. Por eso es que se conoce como número decimal mixto, porque el mixto tiene la parte entera, la coma decimal, un anteperiodo y después viene el periodo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre periódico puro, periódico mixto. Ok, hablemos de lo que es la fracción generatriz de un número decimal. La fracción generatriz de un número decimal es la fracción irreductible que dio origen dicho número decimal. Ejemplo, 0,6 es igual a 3 quintos. Entonces, la fracción generatriz de 0,6 es 3 quintos. La pregunta es, ¿cómo llegaron a la fracción generatriz? Ok. ¿Cómo se llega a la fracción generatriz de un número decimal exacto? Para que lo entendamos primero. La fracción generatriz tiene por numerador el número decimal sin considerar la coma. Es decir, que en el caso de 0,6 tendríamos que decir que el numerador es 0,6, porque lo voy a tomar en cuenta sin considerar la coma, o sea, quito la coma, me queda 0,6. Pero ese 0 no vale nada, o sea, realmente me queda 6. Ojo que estoy haciendo este ejemplo, ¿sí? Según lo que me dice aquí, en el numerador, el número decimal sin considerar la coma. Aquí está, coloqué el 6. En el denominador, el 1, coloco el 1, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Ok, a ver, parte entera, la coma decimal y el decimal. ¿Cuántas cifras tiene el decimal? Tiene una sola cifra, entonces escribo un solo cero. Pero me está diciendo que la fracción generatriz es una fracción irreductible. Es decir, que aquí tengo que simplificar mitad y mitad. Me daría 3 quintos. Ah, de aquí obtuvieron el 3 quintos. ¿Se dan cuenta, no? Hay un procedimiento para encontrar entonces la fracción generatriz de un número decimal exacto, que es muy distinto a la fracción generatriz de un número decimal periódico puro, como el caso del 0,7 periodo. Verifiquemos qué hicieron. Y me dice aquí, fracción generatriz de un número decimal periódico puro. Veamos las indicaciones. Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma y se le resta la parte entera del número. Ok, escribo, sería 0,7, o sea, sería 7. Lo voy a sacar para acá, para que vean cómo se hace. Se escribe el 7.
Al 7 se le resta la parte entera. Ok, recuerden que la parte entera es el número que está del lado izquierdo de la coma. Aquí sería el 0, o sea, 7 menos 0. Ok, ese va a ser el numerador. Se escribe como denominador tantos nueves. O sea que en el denominador voy a escribir nueves. Tantos nueves como cifras tiene la parte periódica. Bueno, pero yo veo que la parte periódica solamente tiene una cifra, el 7, es decir, que le escribo un 9 debajo. 7 menos 0, 7. Entre 9. Mira, así obtuvieron el 7 novenos. No lo puedo simplificar porque son dos números primos. 7 es primo, 9 es primo. No se pueden simplificar. Me falta un caso más. Aquí está. Generatriz de un número decimal periódico mixto. Veamos qué pasa con el periódico mixto. Cuidado aquí. Dice así. Se escribe como numerador todo el número decimal sin la coma. Vean el ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí, 0,1, 3 con periodo. Escribo todo el número sin la coma, es decir, me quedaría el 13. Ya. Y se les resta el número resultante de suprimir las cifras periódicos al número decimal. Es decir, que le tengo que restar lo que tengo en la parte entera y el anteperiodo. Pero como en la parte entera tengo 0, nada más que le resto el anteperiodo, que es 1. 13 menos 1. Okay. Se escribe como denominador tantos 9 como cifra tiene la parte periódica. Ok, tiene una sola cifra, el 3. Entonces escribo un solo 9. Seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal periódica, no periódica. Pero la no periódica, ahí solamente hay un 1, es decir, una sola cifra, un solo 0. 13 menos 1, 12, entre 90, simplificamos y nos queda 12 quintos. De esa manera entonces se calculan la fracción generatriz de un número decimal exacto, un número decimal periódico puro y un número decimal periódico mixto. Luego tenemos lo que es comparación de números decimales. Dice así, para comparar dos números decimales, se comparan primero las partes enteras. A ver, yo voy a comparar dos números decimales. Voy a colocar por acá 3,48 y quiero saber quién es mayor o menor. Y aquí coloco 3,47. Ok, se comparan, para comparar dos números decimales, se comparan primero las partes enteras. Las partes enteras es 3 y 3. Si las comparo, son iguales, tienen la misma parte entera. Allí todavía no puedo decidir. Si son iguales, se va comparando cifra por cifra de la parte decimal. Ok, 4 y 4. También son iguales, todavía no puedo decidir. Mira, comparo la otra decimal, 8 y 7. ¿Quién es mayor? El 8. Entonces 3,48 es mayor que 3,47. Así se hace la comparación. Comparamos primero la parte entera y de allí, si son iguales, comparamos cada una de las cifras de la parte decimal hasta encontrar una desigualdad. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Luego tenemos lo que viene a ser la aproximación de números decimales. Y tenemos dos métodos. Bueno, aquí creo que tenemos dos métodos, sí. Sí. Por truncamiento. Para truncar un número decimal, se eliminan las cifras que hay a la derecha de la cifra del orden solicitado. Un ejemplo. Ejemplo. Aproxima el número 35 enteros con 6.573 10 milésimos a los centésimos por truncamiento. Ok. El 6 es el décimo y el 5
es el centésimo. Si es por truncamiento, sencillamente quito los dos últimos números y ya. Lo escribo sin esos dos últimos. Se los quito, se los trunco. Por eso es que es por truncamiento. Se los voy a quitar. Desaparecieron. Ya. Otro ejemplo. Aproxime el número 37 enteros, 2.395 10 milésimos al milésimo por truncamiento. A ver, entonces aquí tengo décimo, centésimo, milésimo. Ok, como es por truncamiento, quito el 5, listo. Lo escribo sin el 5 y ya lo hice por truncamiento. Ahora, ¿qué pasa si es por redondeo? Cuidado con el redondeo. Aunque yo sé que ustedes manejan bien el redondeo. Y se los voy a colocar así. Juan de Dios, si te digo que sacaste en una práctica 17,6, ¿cuánto es eso? 17,6 te sacaste en la práctica. ¿Cuánto sacaste entonces? Exacto, sacaste 18 por redondeo. ¿Ves cómo redondeaste? Lo llevaste al inmediato superior. Pasaste de 17,6, era 17, lo llevaste al inmediato superior, 18. Listo. Bien. Dayana, si te digo que sacaste 19,4, ¿cuánto sacaste? 19. Por redondeo, saqué 19. Me fui al inmediato inferior. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cuando dije coma 6 me fui al superior y cuando digo coma 4 me fui al inferior? Eso se debe a que tenemos dos tipos de aproximaciones en el redondeo. La tenemos por exceso y tiene que ver que si el decimal solicitado termina en 5 o mayor que 5, su redondeo es por exceso, como lo hizo Juan de Dios cuando le dije 17,6. Fíjense, el decimal 6. 6 mayor que 5. Me voy por redondeo por exceso. ¿Ya? Sumo 1 al anterior. Y por eso él dice, a 17 le sumo 1, 18. Listo. Pero ¿qué pasa cuando es por defecto? Que fue lo que le pasó a Dayana. A Dayana le dije, sacaste 19,4, Dayana. ¿Cuánto es eso? Y Dayana me dice, bueno, 19. Claro, porque cuando el decimal solicitado termina o es menor que 5, sencillamente se elimina el decimal. Y por eso es que Dayana me dice, no, obtuve 19. Bien. Eso es todo lo que tiene que ver con respecto a la teoría. Ahora los voy a invitar a que pasemos a nuestro libro de área, perdón, libro de práctica. Nos vamos al libro de práctica. Permítanme cerrar acá un momento. Aunque chicos, a ver, antes de irnos al libro de práctica, quiero que mejor trabajemos de una vez las operaciones con números decimales. Vamos a quedarnos un momento en el libro de área. Quiero que trabajemos operaciones con números decimales. Acá de una vez. Porque en el libro de actividades los dos temas están juntos. ¿Sí? Entonces vamos a ver toda la teoría. Operaciones con números decimales. A ver, en los números decimales usted puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero para poder hacer esto, tiene que tomar en cuenta algunas cosas importantes, ¿sí? Por ejemplo, es a veces un poco complicado tener que sumar números que tienen esos decimales infinitos periódicos. ¿Cómo hago para sumar los números que tienen decimales infinitos periódicos?
complicado de verdad hacerlo, entonces me tengo que valer de las aproximaciones. Eso que acabamos de hablar ahorita, de la aproximación por defecto y la aproximación por defecto. Pues eso tenemos que utilizarlo para poder resolver nuestros ejercicios cuando tenemos decimales infinitos periódicos. Vamos a hablar entonces primero de la adición. Para sumar números decimales se escriben ordenadamente en columnas. Decimos sobre décimos, centésimos sobre centésimos, milésimos sobre milésimos, etcétera, así sucesivamente. Y se suman como si fueran números enteros, colocando la coma decimal en el resultado. Dice, calcula la suma de 34 enteros con 456 milésimos, más 5 enteros con 5 milésimos, más 212 enteros con 20 centésimos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver? Ordenarlos en columnas, de tal manera que me queden décimo debajo de décimo, centésimos debajo de centésimo, milésimos debajo de milésimo, 10 milésimos debajo de 10 milésimos. La coma decimal debajo de la coma decimal y la parte entera debajo de la parte entera. Y fíjense que efectivamente así lo han hecho, miren. Décimo, décimo, décimo. Centésimo, centésimo, centésimo. Milésimo, milésimo. Coma decimal. Debajo de coma decimal. Debajo de coma decimal. Unidad, debajo de la unidad, debajo de la unidad. Decena, debajo de la decena. Y centena, ¿no? O sea, ahí lo tengo todo. Unidad, decena, centena. Uno debajo del otro de manera ordenada para poder efectuar la suma. Lo mismo se hace con la sustracción, pero en la sustracción, en algunos casos usted tiene que completar con ceros. Completar los decimales con ceros, ¿ok? Tiene que tomar eso en cuenta. En la adición no es necesario, pero en la sustracción de verdad que hay que completar con ceros. Entonces tomen eso muy en cuenta al momento de resolver los ejercicios. Cuando usted va a multiplicar números decimales, ¿qué se hace? Usted puede multiplicar las cantidades sin escribir la coma decimal, no hay problema. Usted no se va a complicar con su coma decimal. Pero al final en el resultado, usted tiene que sumar los decimales. Es decir, sumo cuántas cifras decimales tiene el primer número, más las cifras decimales que tiene el segundo número, y esas son las cifras decimales que tendrá mi resultado. Observen que aquí tienen una multiplicación, 2 enteros con 58 centésimos, multiplicado por 9 enteros por 8 décimos. El primer número tiene 2 cifras decimales y el segundo número tiene una sola cifra decimal. Entre los dos tienen 3 cifras decimales y entonces en el resultado fíjense que se coloca la coma de tal manera que tengamos 3 cifras en el decimal. Eso es lo que tengo que tener muy en cuenta allí. Cuando realizo divisiones, a ver, divisiones de números con decimales. Aquí tenemos un ejemplo, división de un número decimal por un número entero. No hay problema. En ese caso realmente no hay problema, aunque mi recomendación en todos los casos que yo tenga decimales es multiplicar por 10, o multiplicar por 100, o multiplicar por 1000, de tal manera que desaparezca el decimal. Y eso lo voy a explicar cuando estemos resolviendo los ejercicios. Me van a recordar lo que les estoy diciendo en este momento sobre las divisiones. Luego veamos las potencias con números decimales. Dice,
Para obtener la potencia de un número decimal, se debe multiplicar la base las veces necesarias, según se indica en el exponente. Es decir, que sucede lo mismo que con los números enteros. La base es multiplicada por ella misma tantas veces como lo indique el exponente. Y se aplican las mismas propiedades que en los números enteros. Multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. División de potencias de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes. Potencia de potencia, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Potencia de un cociente, a cada uno de los números se le coloca el exponente, es decir, el numerador queda elevado al exponente y el denominador también queda elevado al exponente n. Radicación de números decimales. En este caso se sugiere escribir el número decimal de forma de fracción generatriz para luego realizar la operación. Entonces recuerde, voy a trabajar con la raíz de un número decimal. ¿Qué tengo que hacer? Convierto el número decimal a su fracción generatriz. Y a la fracción generatriz es a la que le voy a aplicar la raíz. Y voy a resolver. Y se aplican las mismas propiedades que en los números enteros. Raíz de un producto se convierte en la raíz de los factores. Raíz del cociente se convierte en la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Raíz de una potencia, ojo, la potencia que es el exponente m se convierte en el exponente de la letra a o de la cantidad subradical. Raíz de raíz, se multiplican los índices y se escribe una sola raíz. Bueno, ahora que hemos repasado un poco también las operaciones, creo que sí es el momento de ir al libro de actividades.